Están conectando, vamos a orar primeramente para que Dios sea quien bendiga este pequeño bosquejo sobre los jóvenes y el ministerio. Entonces, pues gracias a Dios eh, por este pequeño estudio. Cuando yo lo estuve haciendo, la verdad sí aprendí mucho, que es muy complicado. Vamos a estar haciendo esto. Vamos a orar primero. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este pequeño espacio que me permites compartir por medio de tu Señor. Este pequeño bosquejo va enfocado primeramente en la juventud, Señor. A todos esos jóvenes que están interesados en servirte en algún ministerio o que ya tienen un ministerio, Señor. Y a veces no comprendemos qué es el ministerio y para qué hemos sido llamados. Yo te pido que bendigas este pequeño bendición, que sea tu palabra hablando, que bendigas a todo aquel que lo pueda ver y que sea de gran bendición para ti, Señor, porque todo es para adorarte, para glorificarte únicamente a ti. Y te pido, Señor, que me hagas a un lado, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, en esta preciosa tarde. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchachos, pues bienvenido a todos los que ya están conectados. Y conforme va, espero que se conecten más, y si no, pues ahí va a quedar grabado en la página. Y me gustaría que si tienes ahí tu Biblia, ya sea tu Biblia electrónica en tu celular o tu Biblia en físico, que lo abras por favor en 1 Timoteo 4:12. Y vamos a estar leyendo ese texto bíblico sobre cómo el apóstol Pablo le da un consejo a su amigo Timoteo. Entonces vamos a estar usando la traducción Reina Valera 1960. Si tú tienes otra traducción, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todo, la Biblia de las Américas, va a variar un poquito las palabras, pero bueno, yo voy a estar usando la Reina Valera 1960. Entonces dice en 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Muchos jóvenes hoy en día sueñan o anhelan tener un ministerio dentro de la iglesia, dentro de sus congregaciones. Algunos ya los tienen. Muchas personas que tienen el ministerio, seamos honestos, muchos lo hacen porque, ya sea porque les gusta ser admirado de las personas, o porque les apasiona, pero no lo hacen tanto por servir al Señor, sino porque les gusta y les apasiona cierto ministerio. Hay otros que de verdad quieren y anhelan servir a Dios a través del ministerio, y muy pocas veces nos ponemos a pensar en qué responsabilidad lleva el tener un ministerio dentro de tu congregación. Muchas veces creemos que las responsabilidades del ministerio, es decir, yo soy, como en el video de ayer, yo soy músico, mi responsabilidad pues es ensayar, leer las partituras, tocar bien, prepararme antes del servicio, ensayar en mi casa, dedicar horas extras al ensayo para ser un profesional. Y eso es muy bueno porque son las responsabilidades que tu ministerio te manda. O quizás si tú eres maestro de jóvenes o maestro de niños, pues tienes que estudiar ciertos temas, tienes que buscar ciertas técnicas de enseñanza. Si trabajas con niños, pues cómo vas a enseñar a los niños de manera que los niños entiendan. Y son las responsabilidades que tu ministerio te manda como maestro. A lo mejor no eres ni maestro, pero a lo mejor eres ayudas en la cabina de tu iglesia tecnológica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la tecnología dentro de tu iglesia, eso es un ministerio. Entonces, aunque estás tras bambalina, pues, asegurándote que todo lo del culto sea transmitido en Facebook, o que en las pantallas se pongan los himnos, eso es un ministerio. Y tu responsabilidad pues va a ser aprender todo de tecnología, aprender cómo utilizar el OBS, utilizar todo lo que conlleva el tener ese ministerio. Entonces, pero esas son responsabilidades que son por default, por así decirlo, son que los tienes que hacer sí o sí, porque si no, pues se va a ver muy mal que hagas un ministerio pues mal hecho, ¿no? Pero hay una gran responsabilidad de nuestro ministerio que muy pocas veces reflexionamos sobre ello. Y entonces
a mí me encanta cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno te menosprecie por ser un joven. Es decir, por lo que estoy viendo, Timoteo, un jovencito, cuando empezó de hecho era un niño cuando empezó a trabajar con Pablo, y casi toda su juventud trabajó con Pablo. El apóstol Timoteo llegó a ser obispo o pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, él tenía un gran ministerio, a pesar de ser joven. Pero fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo: ninguno te menosprecie por ser joven. Es decir, tú eres muy joven, pero que nadie te ponga trabas por ser joven. Tú puedes servir al Señor por ser joven. Pero ojo en la parte B del texto de 1 Timoteo 4:12. Pero sé ejemplo a los creyentes. Oh my God, aquí ya se pone buena la cosa. Sé ejemplo a los creyentes. Chanfles. No nada más se trata de tener un ministerio por tenerlo. Yo tengo los creyentes. ¿Cómo? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahorita vamos a estar viendo qué exactamente se refiere el apóstol Pablo con ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, agárrate, mi chavo, porque esto es una enseñanza de exhortación, por si en algún momento se te olvidaron cuáles son tus responsabilidades con un ministerio dentro de tu congregación. Aquí vas a ver lo que la Biblia dice acerca de esto. Entonces, para esto, primero que nada, las responsabilidades del ministerio son la excelencia. Lo que yo te decía, tú tienes que ser excelente en lo que haces porque lo haces para Dios. Fíjese lo que dice Colosenses capítulo 3 y versículos 23 al 24. Colosenses 3, versículos 23 al 24. Dice: y todo lo que hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, todo lo que hagas dentro del ministerio, hazlo de corazón, porque es para el Señor. A ese Señor tú eres el que sirve, a Él le sirves dentro de tu congregación, y los dones que Él te dio lo vas a invertir en el ministerio que el Señor te permitió dentro de tu iglesia local. Entonces dice que sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque al Señor Cristo servís. Tu ministerio no fue para que tú seas famoso, para que todos vean qué bonito tocas la guitarra, el violín, el piano, qué bonito predicas, o cómo son bien estructurados tus bosquejos. No, muchachos, tu ministerio es para exaltar la gloria de Cristo, porque es para el Señor a quien le estás dando. Y ahí mismo en Colosenses 3:17 dice, entonces, aquí el primer punto que el apóstol Pablo nos está diciendo es hacerlo con excelencia. El ministerio que Dios te dio. Entonces, si me voy, me avisan porque como que se me está yendo el internet. Entonces, el objetivo de tu ministerio, el ministerio que... Vamos a ir a Gálatas capítulo 1 y versículo 10. Gálatas capítulo 1 y versículo 10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El objetivo del ministerio que Dios te dio no es para agradar a los hombres, no es para hacerte famoso como te comentaba hace un ratito, sino es para exaltar a Dios. Si tú quieres agradar a los hombres, entonces no puedes ser siervo de Cristo, porque nosotros buscamos servir y agradar a Jesucristo. Entonces, otro de los objetivos de tu ministerio, del ministerio que Dios nos ha dado, es de servir a los demás. Chécate lo que dice Marcos. Voy a ir un poco rápido con los textos bíblicos. Yo espero que si realmente tienes un cuaderno, una pluma y un cuaderno a la mano para que vayas anotando los textos bíblicos. Igual va a quedar grabado el video. Pero chécate lo que dice Marcos capítulo 10 y versículo 44. Dice: y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Todo aquel que quiera ser primero tiene que servir a los demás. En el contexto de en el reino de los cielos, y se peleaban por un lugar prominente, ¿no? Entonces Jesús le dijo: a ver, espérense tantito, si ustedes quieren ser mayor en el reino de los cielos, tienen que ser servidor de todos los demás. Entonces tu ministerio es para servir primeramente a Dios y después a los hermanos, a tu congregación local. El punto número 2, muchachos, de tu ministerio es que tienes que ser ejemplo a los creyentes, y aquí es donde se pone buena la cosa. El apóstol Pablo dice que se hace palabra, conducta y amor. Estos tres primeros puntos nos está diciendo Pablo: tú tienes que ser ejemplo.
Y muchas veces a mí me tocó, muchachos, que a veces, bueno, en mi antigua congregación, no voy a decir marcas, los chavos del grupo de alabanza, de ahí de la música, les encantaba lucirse. Y luego se empezaba la pum, todos se salían de la iglesia, se iban para atrás. O eso no es ser ejemplo, porque eso me estás dando a entender que tú solamente te subes a lucirte y no a darle la gloria a Dios, no a dar tus dones y tu ministerio para la gloria de Dios. Lo estás haciendo para lucirte, para que todos digan, mira, vean a Juan Camaney, qué bueno es en la guitarra, o qué bueno es haciendo esto, lo otro. Entonces, ministerial, o tú como persona con tu ministerio tienes que dar de buen testimonio. Fíjate lo que el apóstol le dice a Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3. Vamos a ir ahí a 1 de Timoteo 3 viendo el versículo 6 y 7. Vamos a estar casi tocando todo el tiempo a Timoteo, porque realmente Timoteo es un gran ejemplo de una juventud consagrada y dedicada a Dios. En 1 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí está hablando de los requisitos de un obispo. Solamente se encierran para un pastor o para un obispo, sino también para los que tienen ministerio dentro de tu iglesia. Tú no puedes tener un ministerio si no tienes un buen testimonio, tanto de los de afuera, de los de adentro. Que tú realmente seas una persona que da testimonio, que sirve a Dios con todo su corazón y que evidencia los frutos de que realmente Dios ha cambiado y transformado tu vida. Si tú tienes un ministerio pero no tienes buen testimonio, amigo, tienes que examinarte a ti mismo y tienes que reflexionar y ver realmente qué está pasando ahí, porque es como muy grave que tú estés ejerciendo un ministerio y tu testimonio esté malo, ¿no? El apóstol Pablo, ahí mismo en 1 de Timoteo 4, en el versículo 13, le dice a Timoteo que tiene que ocuparse en la lectura y la enseñanza. Lo que significa, fíjese lo que dice ahí el versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El ministerio de Timoteo no solamente era como ente espiritual, es decir, todo aquel creyente, todo aquel que tenga un ministerio dentro de su congregación, tiene que tener crecimiento espiritual. No puede ser un neófito. Neófito significa pues nuevecito, o sea, alguien nuevo que no sabe nada. No puedes ser un neófito, no te puedes estancar en decir, bueno, yo ya soy cristiano, yo soy salvo, bueno, aquí me quedo. No, tienes que crecer espiritualmente, tienes que conocer la fe, tienes que conocer de la palabra, tienes que ser ejemplo en ayuno, en oración, en muchas cosas que conlleva. Que estos requisitos son para todos los cristianos, pero ahorita te estoy tocando el ministerio, porque tú eres el que estás sirviendo en la iglesia. En tu iglesia local eres el que te subes a predicar, eres el que te sube a enseñar, eres el que se sube a tocar, el que se sube a dar un especial, o el que está trabajando en un ministerio en específico, y por ende tú tienes que ser ejemplo. No puedes ejercer un ministerio, insisto, y no ser ejemplo a los demás. Entonces, espiritualmente, como dice el apóstol Pablo, ocuparte en la lectura ¿de qué? De la palabra de Dios. Y en la enseñanza, tú también puedes enseñar a los demás. Muchos pueden decir, no, pero pues es que yo no soy maestro, eso es tarea del pastor y tarea de los etcétera, etcétera. No, tú también tienes que enseñar a otro, ya sea las cosas de tu ministerio y también cosas que tienen que ver con la fe. Si tú no conoces cosas de la fe, si tú no conoces de la palabra de Dios, entonces pues nada más estás haciendo ruido en la iglesia, en cualquier ministerio que tengas, porque no estás creciendo espiritualmente. Peor si eres maestro de escuela dominical, porque si eres maestro, pues obviamente tienes que tener un crecimiento todavía más grande para que tú puedas enseñar a otro, porque recuerden que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, estos subpuntos son: sé ejemplo de buen testimonio, ocúpate en la lectura y la enseñanza, es decir, crece espiritualmente, y tu fe no debe de ser fingida. Ahí en 2 Timoteo capítulo 1 versículos 5 y 6, a mí me encanta leer cómo el apóstol Pablo tenía en estima a Timoteo. Dice que le dice Pablo a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Entonces, Timoteo, aparte que tenía su ministerio, aparte que tenía buen testimonio, estaba yo leyendo de que Timoteo es mencionado 17 veces en las cartas de Pablo, y creo que 6 veces en en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese dato ya no lo recuerdo, pero sé que 17 veces. Y no vas a encontrar que Pablo se quejara de Timoteo que tuviera mal testimonio. Entonces creo que Timoteo es un gran ejemplo a seguir. Y fíjate lo que le dice. Pablo le dice que Timoteo tenía una fe no fingida. Le había heredado de su abuela Loida y de su mamá Eunice, y ahora él por convicción la había aceptado. Entonces, y todavía le dice Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Todos los dones que te dieron, todos los dones que Dios te dio, avívalos, úsalos, pero recuerda, úsalos siempre para de Dios, no para ganar fama, no para ser visto de la gente, sino para exaltar a Cristo siempre. Él tiene que ser el centro de nuestros dones, Él tiene que ser el centro de nuestras actividades dentro de la iglesia local. El segundo punto es ser ejemplo a los creyentes, es decir, tienes que ser testimonio, ocuparte de la lectura y la enseñanza, es decir, crecer espiritualmente y que tu fe no sea fingida. Es decir, pues aquí me ven los hermanos, voy a hacer como que, ay, sí soy muy espiritual tocando el violín, o soy muy espiritual predicando. No, siempre tienes que tener una fe natural, una fe verdadera y ser tu ministerio. El tercer punto es que tienes que ser ejemplo en espíritu. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Creo que muchos ya no sabemos estos textos bíblicos. En Gálatas 5, 22, perdón, 5, 16, 17. Fíjese lo que dice la Biblia aquí. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, jóvenes. No satisfagáis, los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Eso es tan cierto. Pero si sois guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Entonces, aquí tenemos que dice que tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pues ya sabemos, muchachos, que son los deseos de la carne, sobre todo en la edad de la juventud. Las pasiones son muy fuertes, hay muchas tentaciones que los jóvenes son tentados todo el tiempo, y de ti depende si quieres vivir una vida de pureza, una vida en el espíritu, o vivir una doble vida, que no está tan padre, se los digo por experiencia. Pero en el versículo 22 y al 24 nos dice claramente cuáles son esos frutos. Ahí en Gálatas 5:22 es los frutos que se evidencian de tu verdadero crecimiento espiritual y que se da a entender de que tú estás en el espíritu. Dice: mas el fruto del espíritu, y ojo, aquí no dice los frutos. Y algo de eso me gustó mucho del pastor que una vez nos predicó este tema. Muchos dicen: ay, pues yo tengo amor, yo tengo paciencia, yo tengo bondad, pero me falta fe o me falta esto. No, son como un solo paquete. No puedes tener uno o dos, los tienes que tener todos, porque aquí la Biblia no dice los frutos, sino el fruto del espíritu. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, tú tienes que andar en el espíritu y llenarte de este fruto del espíritu, que es el gozo, la paz, la paciencia. Dice la Biblia: contra estas cosas no hay una ley, no hay una limitante. Puedes tenerlo todo el tiempo y debemos de tenerlos, porque si no, tu ministerio no va a ser fructífero. Tu ministerio va a ser como una higuera estéril y solamente va a ser como si estuvieras trabajando para una empresa nada más, pero el Señor no te va a respaldar en tu ministerio si tú no te llenas del espíritu y no vives en el espíritu. En Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: no existe ya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y tú dices: ay, no, pues qué padre, yo ya estoy en Cristo Jesús, ya no tengo ninguna condenación, Dios borró mi pasado, canceló el decreto que me condenaba. En el espíritu y no. El apóstol Pablo nos vuelve a decir que tenemos que andar en el espíritu. También la Biblia dice que no debemos de ser vanagloriosos ni envidiosos. Ahí en Gálatas 5, en el versículo 25 y 26 dice que si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En los ministerios que se tienen nunca falta, y sí, tristemente hay muchas personas que les gana la soberbia, que les gana la vanagloria, y lo hacen para vanagloriarse. Sobre todo se da en todas las iglesias, que en la parte de la música es donde más se ve ese tipo de cosas.
gracias a Dios en mi congregación yo no veo que sea así, en mi congregación actual, pero sí me ha tocado ver otros que en la música se presta mucho para que haya envidias, para que haya rencillas, para que yo soy mejor que tú, o yo soy el piano, o a mí me encanta hacer armonía, y empiezan esas cosas que a mí no se me hacen correctos. La Biblia dice no sean envidiosos, no, no se irriten unos a otros, no sean vanagloriosos, ni se envidien unos con otros. El ministerio que Dios te dio lo vas a pulir y lo vas a ir puliendo conforme Dios te vaya guiando y conforme tú vayas viviendo una vida espiritual correcta. Pero no lo hagas por vanagloria, muchachos. Si tú tocas muy bien la música, dale la gloria a Dios porque Dios te dio ese don. Si tú predicas en tu congregación, dale la gloria a Dios porque el Señor te da esa facilidad de predicar, porque Dios te llama. Si eres un misionero, tienes el deseo de ser misionero, dale la gloria a Dios por ese don que te mandó. Cualquier ministerio, incluso a muchas personas menosprecian la limpieza de la iglesia y ven a los hermanos de la iglesia que limpian. A lo mejor hay un guardatemplo o hay una persona específica que se dedica a la limpieza, piensan que eso no es un ministerio, que eso es como que pues es la hermana que limpia o el hermano que limpia o el guardatemplo. No, mucho, eso también es un ministerio porque es un trabajo para Dios, porque es para la casa de Dios y es digno de ser respetado y de ser admirado ese tipo de ministerios. Entonces, no seamos envidiosos del ministerio que Dios te haya dado, úsalo para honra y gloria de tu nombre y verás ser de gran bendición para tu vida y tú vas a ser de bendición para constantemente estés orando, constantemente estés buscando estudiar la palabra. Dice el apóstol Pablo respecto a ser ejemplos en la fe, ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, muchachos, si tú tienes un ministerio, digo, yo soy Juan Camané y me creo mucho porque hago esto en la iglesia, pero tienes que buscar la palabra de Dios. Tú tienes que ser ejemplo en fe y tu fe nunca no abres tu Biblia. Si eres un cristiano domínguez que nada más lees la Biblia los domingos cuando vas a la iglesia y entre la semana jamás la abres. No, muchachos. Llenura de Dios. Si tú no buscas la llenura de la palabra de Dios, te vas a aburrir o ya no le vas a encontrar ningún sentido. Tienes que buscar la lectura de la Biblia siempre. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a ir, si tienes tu Biblia, vete a 2 de Timoteo capítulo 3 y en el versículo 14 al 17, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ojo aquí, muchachos, no basta con tener un ministerio, no basta esa nada más, si tú no escudriñas la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo es claro, las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es. Y Timoteo no se confiaba, Timoteo estudiaba la palabra de Dios, se llenaba. Tú dices que desde la niñez él conocía las escrituras. Entonces tienes que ser ejemplo en fe a través de la lectura y de la palabra de Dios. Y aquí viene el punto C. Estamos viviendo tiempos complicados donde somos bombardeados por un montón de ideologías, por un montón de bombardeo sexual principalmente. Y sobre todo en la época que has agarrado de la mano de Dios. Abres el celular y muchas veces te pueden salir anuncios de pornografía, de cosas que te llevan a hacer cosas impuras dentro de tu cuerpo, dentro de tu pureza. Y tengo que tocar este tema porque pues es la realidad. Y somos jóvenes y yo creo que ningún joven, si un joven me dice que no tiene tentación sexual o no tiene otro tipo de tentaciones, de verdad, o me está engañando o es super saiyajin que no tiene ese tipo de tentaciones. Y es aquí el apóstol Pablo le recomendó mucho a Timoteo que se guardara de ese tipo de cosas. Vamos allá a 2 de Timoteo capítulo 2 y vamos a leer el versículo 22. Y chécate lo que Pablo le dice a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz
con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, aquí Pablo le está hablando de la pureza sexual, le está hablando de pasiones juveniles. Las pasiones juveniles, pues en realidad, como le dicen vulgarmente, es la edad de las hormonas que andan alborotadas, y muchas veces, a pesar de que tienes cierto tiempo, pues aunque no seas adolescente, la tentación sexual va a estar, y más ahorita con los bombardeos que tenemos. Pero el apóstol Pablo dice: huye, joven, huye de las pasiones juveniles, huye, Timoteo, de las pasiones juveniles. Más vale aquí corrió que aquí quedó. Y a veces, y es muy difícil, y los digo por experiencia y con mucha vergüenza también lo digo. Yo durante mucho tiempo hice cosas de las que no me enorgullezco, y no está muy padre. Tu espíritu se siente miserable, te sientes el peor. Puedes disfrutar un rato, 5 minutos de lo que sea que estés. Pues, muchacho, quedas vacío, quedas miserable, tu espíritu se siente terrible. Entonces, evita ese tipo de cosas, evita ver cosas que a Dios no le agrada. Y si ya pecaste, o si hasta este momento tú estabas viviendo una vida de pecados ocultos, ve a Dios en oración y háblale a Dios y dile: la verdad está pasando esto, tengo este tipo de tentaciones, o he caído en esto, o estoy viendo pornografía, o estoy viendo esto, Señor, ayúdame. Porque realmente con tus propias fuerzas, pues es muy difícil. Y si no, ahora sí, si a veces orando y ayunando la tentación es muy fuerte y es difícil, pues si no oras, si no ayunas, si no lees la Biblia, si no creces espiritualmente, pues es probable que estés cayendo y sea un círculo vicioso, que eso tarde que temprano tu ministerio va a ser afectado. No siempre vas a poder tener y estar fallando en ciertas áreas de tu vida. Entonces, huye de las pasiones juveniles, dice el apóstol Pablo. Y en Hebreos 12:14 dice: la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tú tienes que ser ejemplo en santidad, ser íntegro. Es decir, no, ser íntegro, ¿qué significa? Hacer las cosas bien aunque nadie te vea. Dios te está viendo al final del día. Entonces, si tú tienes un ministerio, no basta con fingir que estás teniendo un ministerio, sino los ojos del Señor están sobre toda la tierra, observando a todos. Entonces Dios ve lo que hacemos en oculto, Dios ve lo que hacemos en secreto. Y qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza todo lo que Dios ve en nuestros pensamientos. Si a mí me dijeran que van a revelar en una cámara pública mis pensamientos, ay, no querría que lo pasen. Entonces haz esa pregunta: haz esta pregunta: si fueran a pasar mis pensamientos, ¿querría que mi mamá lo viera o mi abuelita lo viera? Si la respuesta es no y te da vergüenza, ve corriendo a Dios en oración. En Romanos 6:1-2 dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, comemos aún en él. Y en 2 Corintios capítulo 7:1 dice que debemos huir de la fornicación. Debemos que huir de la pureza, muchachos. Y a lo mejor yo no voy a ver si tú estás viendo en pureza, pero Dios sí lo va a ver. Y Dios va a ver que tienes un ministerio y no estás viviendo en pureza, no estás siendo ejemplo en pureza. Y voy a cerrar con 1 Corintios capítulo 6, versículo al 18 al 20. Aquí el apóstol Pablo nos dice unas cuantas cositas sobre la pureza. Y ojo, porque si tú tienes el 20, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que es de Dios, y que no son vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no te pertenece, tu espíritu no te pertenece, tu ministerio no es tu ministerio, es el ministerio que Dios te dio para que lo administres. Tú eres el mayordomo, administrador del don que Dios te dio, en fe, en espíritu y en amor. No basta, muchachos, tener un ministerio, no basta decir: yo ya sirvo en la iglesia, el pastor me dio este cargo, o estoy ayudando en esto. Sí, muy bien, y te felicito, y qué bueno que estés trabajando para Dios y dando lo mejor de tus Dios, pero tu principal responsabilidad es lo que la Biblia te dice: ser ejemplo a los creyentes. Que nadie te menosprecie por ser joven. Miren, la edad no es ninguna traba, la edad no es... Por ser joven es como que, ay, no, a lo mejor no van a creer en mí. Si Dios creyó en ti, dándote ese ministerio, ese don, aprovéchalo, úsalo para la gloria de Dios. Ahí tenemos un David que desde joven fue ungido rey. Tenemos a un José
que muy joven Dios lo puso en cargos prominentes en Egipto a pesar de todo lo que pasó, pero sé como José, que no se dio a la tentación. Sé como los 3 hebreos que prefirieron ser quemados antes que ceder, arrodillándose ante la estatua de Nabucodonosor. De verdad, y grábatelo muy, muy bien en tu cabeza. Tu ministerio va a fracasar más temprano que tarde si tú estás viviendo una vida que no tiene que ver con lo que acabamos de leer. 1 Timoteo 4:12. Grábate este texto, ponlo en práctica. Si tú estás batallando con algún pecado, si tú estás batallando con algo en un área de tu vida, llévaselo a Dios. Miren, la confesión es la principal herramienta. A mí me funcionó y todavía me... Como dice la chaviza, la regué en esto, hice esto, pensé esto, o hice este acto, o estoy viviendo estos hábitos. No puedo, ayúdame, porque realmente caigo y caigo y caigo. Y Dios te va a escuchar. Mira, el rey David reconoció su pecado, lo confesó, perdonó. Dios te puede perdonar, pero no vivas una vida impura, una vida lejos de la comunión con Dios, porque si tienes un ministerio, ese ministerio no te va a durar mucho tiempo. Y va a ser muy vergonzoso la forma en que Dios te va a jalar las riendas. Entonces, si tienes un ministerio, yo te felicito de verdad. La principal responsabilidad de tu ministerio no es solamente las mismas actividades que demanda ese ministerio, válgame la redundancia, sino la principal responsabilidad es ser ejemplo a los creyentes en fe, en conducta, en palabra, en espíritu y en pureza. Y eso lo vas a lograr si tú tienes una íntima comunión con Dios, si tú oras, si tú lees la Biblia, no solamente en la iglesia, sino en tus ratos libres, en tus devocionales, en tu casa. Va a ser de gran bendición. Y pues yo espero que te haya gustado este pequeño tema. A los que se conectaron, pues muchas gracias por verlos. Espero que de verdad haya sido de gran bendición. Y invita a tus amigos a que sigan esta página. Vamos a estar tocando temas más parecidos de diferentes temas para ayudarte a que Dios a crecer. Todos crecemos. Cuando yo hice este estudio bíblico, yo no aprendí, yo aprendí muchísimo. Y es como si Dios me hubiera dado 2, 3 cachetadas y que me hubiese dicho, a ver, espérate, tú estás ahí porque he pecado muchas veces, confieso que he hecho esto y es mejor que lo confieses, porque si no lo confiesas tarde que temprano, pues todo sale a la luz y va a ser evidente. Entonces, antes que Dios te avergüence, mejor tú ve a Dios en confesión y confiésale todo lo que estás pasando, para que tu ministerio sea fructífero, sea para gloria de Dios, sea para bendición a otros y que no sea una higuera estéril. Entonces, que el Señor te bendiga. Un saludo para todos los que, con un tema que todavía no he decidido cuál es, pero vamos a estar tocando este tipo de temas. Si tienes amigos jóvenes que les gusta este tipo de videos, invítalos a que le den like aquí a la página Influye Jeremías 15:19 en Instagram. También influye Jeremías 15:19. Dale like, síguenos y comparte este tipo de videos, esperando que sean de bendición para tu vida y sobre todo que sean para la gloria. ¿Vas a comer o estás comiendo? Que el Señor te bendiga. Chau, chau.